¿Qué furgoneta camper elegir? ¿Mejor comprarla hecha o que te la haga un camperizador a tu medida? He tenido 7 campers a lo largo de mi vida y ahora acabo de comprar mi octavo vehículo para camperizar. Y además que vivo desde 2018 en camper. Yo hay de pocas cosas que sé en la vida, pero de esto sí que sé. Así que en este podcast te voy a contar lo que he aprendido, lo que nadie te dice y los errores que me hicieron perder miles de euros. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vale, lo primero, no os toméis al pie de la letra todo lo que voy a contar, porque al final voy a hablar de mi experiencia, de mi opinión. Y sí, he tenido muchos vehículos, ahora tengo un pequeño camión de 3.500 kilos, pero también acabo de comprar un camionaco de 8 toneladas, un Mercedes Atego. Y bueno, mi conclusión básica, el resumen final, que lo voy a repetir, ya veréis, es que lo más importante es el presupuesto. De verdad, no hay que volverse loco. Lo bueno es que hay de todos los precios, así que si tienes un presupuesto ajustado te va a ser más fácil encontrar una camper porque solo vas a poder optar a unos pocos modelos de vehículo. Así va a ser fácil. Cuando tienes mucho presupuesto ahí ya tienes mucha variedad. Ese de verdad va a ser al final el resumen para mí más importante, ¿no? Bueno, os doy la bienvenida a este episodio nuevo, esta vez desde Nueva York grabando. Sí, aquí estoy, después de haber pasado como un mes y medio en Colombia. Ahora estoy aquí en esta increíble ciudad. Y bueno, pues sí, estoy sin camper, pero como siempre que me voy un tiempo, pues la echo de menos. Y así que nada, pues os voy a hablar de esto, de lo que se supone que sé tanto, ¿no? También digo que se supone porque, y que no me hagáis mucho caso, porque os voy a decir la experiencia que yo tengo y lo que sé, que se supone que es bastante, ¿no? Pero es que yo sigo a mucha gente que habla de esto como una posición de experto, ¿no? Como puedo hacer yo, y hablan con mucha seguridad, y yo, que se supone que también soy por lo menos un experimentado, pues no comparto para nada todo eso que dicen. Así que tomaros un poco lo que yo diga a pies juntillas y bueno, pues tomar vuestras propias conclusiones. Pero de verdad que tengo algo de conocimiento de este mundillo. Entonces, lo primero es que, como decía, según el presupuesto, yo lo que haría es, pues cuando buscas una plataforma tipo Mil Anuncios, Wallapop, Facebook, que yo son las tres que miraría, y mirar en las tres, no me cerraría a una, o a concesionarios, o no, buscaría un poco de todo. Y lo bueno es que en la mayoría de plataformas te puedes filtrar por precio. Así que no digas, joder, no, es que hay cosas muy caras. No, filtra por tu presupuesto y así te saldrá lo que tú te puedes permitir y ya está. Yo aquí me he apuntado un montón de cosas. No están del todo ordenadas, no me gusta mucho, pero de verdad que es buena información. Y voy a hablar sobre todo de las diferentes posibilidades que hay, ¿no? Desde un coche, una mini camper, una furgo pequeña, como la que yo viví 4 años, una Volkswagen T4, también de diferentes tipos de techos que hay, ¿no? Para poder estar de pie, ¿no? Que es elevable y demás. También de furgonetas gran volumen, que sería un poco lo más común. De camión ligero, ¿no? De un camión, creo que se llaman carrozados, que es como el que tengo yo ahora, de 3.500 kilos de peso, de autocaravanas, de buses, de camionacos como el que acabo de comprar. Y bueno, pues sí, vamos a hacer una pequeña comparativa y por qué creo yo que dependiendo de tu perfil necesitas una cosa u otra. Pero vamos, pues al final hay muchas variantes, todos somos diferentes y lo bueno es que puedes encontrar pues el vehículo que mayor vaya contigo, ¿no? Que más características se amolden a lo que tú necesitas. Para mí algo muy básico es cuánto lo vas a conducir, ¿no? Si va a ser tu vehículo del día a día, que lo vas a usar como coche, si tienes un trabajo tradicional, ¿no? En el que uses igual el coche para trabajar y lo quieres para vacaciones, pues como único coche para mí la opción de una mini camper o un coche es buenísima. Al final te ahorras un montón en gasolina, va a ser más cómodo para todo, lo preparas con un pequeño kit camper, que es de las opciones más económicas para tener una camper hoy en día, y ya está.
O sea que es muy muy sencillo, ¿no? Y te lanzas. En cambio ya cuando quieres hacer grandes viajes, pues un vehículo así se te puede quedar corto. Sí que creo que para empezar es algo genial, porque al final normalmente, hablo en norma general, no son todos los casos, pero en el mío y en el de la mayoría de las personas que cuando empiezan, pues quieren hacer muchísimos kilómetros y pues lo guay es que con un vehículo más pequeño, pues esto es muy fácil, ¿no? Mientras que cuando ya te vas a vehículos más grandes, pues están muy bien, yo creo, según pasa el tiempo y según viajas menos también. Como repito, es mi caso y el de muchísima gente. O sea que si no es tu caso, si llevas muchos años y sigues haciendo muchísimos kilómetros, pues oye, un vehículo más ligero creo que es buena opción, ¿no? Porque al final pasas muchas horas conduciendo y necesitas que sea, o va a ser más cómodo que sea versátil por la carretera, mientras que igual no pasas tanto en él. Pero bueno, ya digo, no suele ser el caso, repito, todo esto es mi opinión, pero bueno, ya las furgonetas como tal, una furgoneta pequeña, entre comillas, ¿no? Tipo una T4, una T5, una Volkswagen de estas, con diferentes tipos de techos, pues puede ser una buena opción. Las furgonetas bajas, para mí, tienen pocas ventajas, ¿vale? Sí, la puedes meter en un parking. Si tienes un parking subterráneo o sueles aparcar en un parking subterráneo, una furgoneta pequeña o con techo elevable es muy buena opción. Si no tienes esa opción, yo me quedo con uno de techo alto. Buah, por supuesto. También digo que lo normal es ir de menos a más, de un vehículo más pequeño a un vehículo más grande. Entonces, también creo que si estás dudando, yo prefiero irme a una opción más pequeña porque luego en un futuro cambiarás a algo más grande y disfrutarás mucho del poder estar de pie, del tener un vehículo más grande, ¿no? Así que no tengas miedo de empezar con algo pequeño o, ya digo, pero esto de los techos elevables, la primera furgoneta en la que yo viví, una Ford Econovan del año 87 en Australia, era de techo elevable. Bueno, pues creo que me equivoqué, la verdad. Pero bueno, era algo que estaba bien de precio, me gustó. Sí, en mi cabeza, pues probar por primera vez algo así está bien y no me arrepiento, pero sí, pues no es algo que volvería a elegir. En cambio, la T4 con un techo alto, rígido, buah, para mí es 20.000 veces mejor. Sí, hay algunos parkings o algunas zonas de aparcar que no puedes entrar. Si sueles ir mucho a esas zonas y yo qué sé, pues eres surfista y te gusta ir por el País Vasco francés, hay muchos sitios con barreras, pues vale, ¿no? Y efectivamente en España también cada vez hay más. Pero para mí no compensa lo del techo elevable. Cuando fuera hace frío o llueve es horrible, también como que llamas más la atención, esos techos se acaban estropeando, son caros de arreglar, no sé. No soy muy partidario, yo prefiero algo más tipo, ya te digo, pues una Volvo 24 con techo alto rígido, yo lo prefiero. O ya irte a una gran volumen, que bueno, pues es más incómoda de conducir que una furgoneta de este estilo, que digo yo, pero pues dentro es mucho más cómodo. Solo el hecho que sea más ancho, pues para mí es muy guay, ¿no? Alguna vez he pensado, ¿no? Que la Volkswagen T4 yo estaba encantado y he estado siempre encantado, pero luego con el paso del tiempo he dicho, joder, haber tenido una Ducato o una Boxer o algo así que es mucho más ancho, ¿sabes? Que una Volkswagen de estas, pues igual hubiese sido mejor opción, ¿no? Porque sí, me hubiese sido más incómoda para conducirla en el día a día, porque a vehículo más ancho, pues carreteras tipo, yo que sé, en Noruega, ¿sabes? En Gales, en Escocia, pues es un poco rollo, ¿no? El vehículo ancho es más torpe y tienes que pensar más las cosas y tal. Lo que digo, pues si lo vas a conducir más, pues peor, y si lo vas a conducir menos, pues mejor algo más pequeño. Pero sí, yo cada vez más soy partidario de vehículos más anchos, porque te incomodan poco, entre comillas, pero la habitabilidad se multiplica. Sí, la verdad que para mí es algo bastante importante. Que bueno, yo también me acuerdo cuando elegí la Volvo 24, también era por marca. Y en ese momento, ahora ya lo hago menos, pero
elegía mucho los vehículos pensando oye, seguramente el día de mañana lo tenga que vender y un vehículo Volkswagen sabes que vas a recuperar el precio, el dinero o que va a subir el precio y el valor del mismo, ¿no? Mientras que otros vehículos pues es más complicado hacer esto. Y bueno, pues efectivamente así fue. Me funcionó bien en ese aspecto. Bueno, la verdad es que todas las furgonetas que he tenido yo mías con las que he usado, normalmente las he comprado más o menos bien de precio y las he vendido a su precio. ¿Eso qué quiere decir? Que al final o las he vendido por lo mismo o he ganado dinero. No con todas, a ver si luego me acuerdo y os pongo un fracaso que me ha hecho perder miles de euros. Pero, pero bueno, vale, algo también que para mí es importante es el tema de pasar desapercibido, que mucha gente le da importancia, ¿no? Que antes de hablaros de autocaravanas y camiones, pues quería hablar sobre esto, porque sí, si vas a aparcar en ciudades, pasar desapercibido creo que mola mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene un factor incómodo para mí, que es oye, pues no pongo ventanas, no pongo, sí, no tengo una autocaravana, no tengo un camión. A ver, también el tema de las puertas, de las conexiones y tal, para la electricidad, para el agua, todo lo puedes hacer dentro. Sí, no sé. Te puedes volver loco, pues solo no poner ventanas y ya pues pasas bastante más desapercibido. Yo con el tiempo le quita un poco la importancia porque viajo menos por ciudades, entonces me importa menos, ¿no? Y bueno, pues también el tema de cómo esté pintado, ¿no? El vehículo. Pues hay vehículos que ves, yo qué sé, con montañas, con brújulas, con muchas cosas que te hace entender que es una camper, con diseños muy chulos, con cuentas de Instagram, esto también es bastante habitual, ¿no? O las redes sociales ahí pintadas. Yo nunca he sido partidario, siempre, no sé. Pero bueno, ahora por ejemplo el nuevo camión que tengo, mira, desde aquí aprovecho para pediros opinión, pues es blanco y para mí está muy bien, pero se ve en la empresa de transporte que lo usaba antes, Hermes creo que es. Y entonces no me gusta, ¿no? Que se vea, entonces estoy valorando el pintarlo. No tengo ni idea de nada, ni de qué color. Me gusta mucho negro, que mucha gente se lleva las manos a la cabeza por el calor, ¿no? Pero yo muchas veces en verano, estoy, yo que sé, al norte de Europa, en Noruega, en Escocia, no sé dónde, que sale poco el sol y cuando sale tampoco calienta mucho, entonces que me caliente el vehículo, pues se agradece, ¿sabes? O lo mismo en invierno en Cádiz, pues es que igual te hace 10 grados en invierno, pero sale el sol, pues quieres que aprovechar más lo máximo, ¿no? De ese sol sin tener que estar todo el día con la calefacción, o por lo menos para mí. Entonces, para mí no es tan malo que coja mucho calor gracias a la pintura. No sé, me gustaría escuchar un poco vuestras opiniones. Y luego también una posibilidad es hacer dejarlo blanco y dejar una banda o algo así por donde pone lo de Hermes. Veremos, pero sí que no quiero que llame mucho la atención. No sé, veremos. Bueno, también algo que quiero contar es que por norma general las autocaravanas llaman más la atención que una furgoneta camper. A día de hoy todo el mundo sabe lo que es una furgoneta camper, pero creo que se fijan menos, incluso la policía, por lo que escucharemos próximamente en un podcast aquí, ya veréis, con Ari, pues sí, parece que molestan menos las furgonetas, poquito menos, también te digo, o sea, no hay una diferencia brutal, pero sí que creo que es algo a tener en cuenta. Sí, aunque las autocaravanas tienen algo que me encanta, que es el ancho que tienen, eh, pero bueno, también tienen algo que para mí es bastante malo, que es, bueno, tienen varias cosas malas, ¿no? Los materiales normalmente no son tan buenos como una furgoneta camper, que te la haga un buen taller, un buen camperizador. Las distribuciones son las que son, tú no puedes elegir la que tú quieras, ¿sabes? Sí, yo que soy un poco exquisito en ese aspecto, pues me cuesta encontrarme autocaravanas que me gusten. Oye, que si te va la distribución que tiene una autocaravana, me parece una opción buenísima, ¿eh? Pero en mi caso, ya digo, no suele ser el caso.
pero sí, el ancho, por ejemplo, me gusta mucho. Me parece que están como bastante bien aprovechadas, ¿no? En muchos aspectos. También las autocaravanas, bueno, ahora ya no sé exactamente cómo está el mundo de las furgonetas en tema de homologaciones. Sé que se pueden homologar como autocaravana y entonces pasas la ITV menos a menudo. Pues algo, por ejemplo, que tiene como malo para mí los camiones es que un camión como el que acabo de comprar yo del año 2018 pues es una faena, pero tengo que pasar la ITV cada 6 meses, mientras que las autocaravanas, las furgonetas camper homologadas como autocaravana, pues si no me equivoco es cada año, ¿no? Que bueno, yo tampoco soy tan anti-ITV como la mayoría de la gente, siempre he pensado que, oye, pues al final esto lo que estás haciendo es que te hagan un examen de tu autocaravana a un precio no demasiado alto y bueno, pues muchos de los que hemos conducido por carreteras extranjeras vemos como hay vehículos que se caen a trozos, que se caen a cachos y conducir detrás de ellos da miedo, ¿no? Así que, sí, yo ya te digo, aunque efectivamente muchas veces podrían hacer las cosas mucho mejor las ITVs y tienen muchas cosas malas, pero no soy tan anti. Sí. Vale, luego, tema distintivos medioambientales. Yo me acuerdo cuando en 2018, o sea, hace 8 años, que compré la Volkswagen 24 y ya la gente me decía, joder, pero ¿te vas a comprar una furgoneta de los años 90? Si no vas a poder ir a ciudades, ya verás cuando cambien las leyes. Bueno, pues han pasado 8 años y muchos no han cambiado. O sea, también la verdad es que cada vez voy menos a ciudades, ¿no? Pero sí, pues sí, ya sé que en Madrid y Barcelona no puedo entrar con la furgoneta. Y en otras grandes ciudades, en el centro, pues que aunque pudiese, yo no entraría. Si vosotros queréis entrar, pues entiendo que os preocupe mucho estos distintivos medioambientales. A mí personalmente no. El nuevo camión lo tiene y ya sé cuánto lo voy a aprovechar. Poquísimo, poquísimo, no sé. Si es tu coche de diario y estamos hablando de una furgoneta pequeña, un coche y tal, pues me parece genial. Pero en el caso de vehículos ya más grandes, joder, no sé, yo prefiero ir en transporte público al centro y ya está. Vale, ahora quiero contaros algo que, bueno, pues para muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero quiero hablaros de mi experiencia y además de podcasts futuros que creo que se vendrán, que es hablar de vehículos usados versus vehículos nuevos, de comprarlos en un compraventa y demás. El caso es que yo todos los vehículos que he comprado siempre han sido usados. ¿Por qué? Porque pienso que cuando compras algo nuevo, si el día que lo quieras vender vas a perder dinero sí o sí. O sea, hay casos muy excepcionales que igual no, pero vamos, ya te digo yo que sí, que vas a perder dinero. Y a mí, pues no sé a vosotros, para mí no me gusta, ¿no? Y sí, no sé, disfruto mucho el teniendo un vehículo que sé que el día de mañana cuando lo venda prácticamente voy a recuperar el dinero. Y sí, no sé, yo siempre he valorado mucho eso, ¿no? Y también comprar a un particular ese vehículo, un particular que sé quién lo ha tenido y que me hable un poco del vehículo, ver qué pinta me da. Eh, no es lo mismo con un compraventa, que al final se lo estás comprando a un experto vendedor, que su trabajo es vender, no asesorarte ni nada. Por norma general, seguro que hay vendedores, entre comillas, que son buena gente, pero es complicado, no sé. Recuerdo que yo he trabajado una temporada vendiendo vehículos usados y he comprado muchísimos vehículos, he vendido muchísimos y bueno, también recalcar que mucha gente piensa mucho en la garantía, ¿no? Bueno, pues un particular te tiene que dar 6 meses de garantía mientras que un compraventa te da un año. Bueno, pues sí, es más, efectivamente, pero ¿a qué sobrecoste? Lo primero que no sabes cómo se ha usado ese vehículo, no puedes saberlo. Mientras que si lo compras en particular te puedes hacer una idea un poquito más fácil, ¿no? Puedes ver un poco cómo es esa persona, puedes preguntarle, oye, pues ¿qué has hecho? Pues con este vehículo, reparaciones, puedes ver un poco los papeles, no sé, para mí es importante. Y luego es que he conocido a muchos compraventas, o sea, he conocido a mucha gente que ha comprado a compraventas con experiencias que dan miedo. Alguno ya ha pasado por el podcast, alguno pasará por el podcast, pero es que cosas
muy horribles, ¿no? Que al final ellos solo quieren vender y, no sé, ya veis que soy muy anti esto. Entiendo que a mucha gente le dé tranquilidad. Para mí no. Para mí es todo lo contrario. Yo tendría mucho miedo. También deciros, el último vehículo lo he comprado en un compraventa. Y bueno, ya he contado un poco mi experiencia por aquí. De todo. Al final, sí. También lo mío era, creo que era un poco un chollo que tenía que aprovechar y que no pude encontrar en otro sitio. Yo qué sé, no sé. Y luego, por no decir el tema del IVA. Si tú te puedes desgravar ese IVA, pues bueno, vale, guay. Pero normalmente no lo podemos hacer. Entonces, compras a un particular, te estás ahorrando mucha pasta en ese IVA que va a cobrar un compraventa. Puede haber muchas cosas por aquí que me estoy equivocando, de todo esto, de homologaciones y tal. Yo hablo un poco de lo que sé. Vale, venga. ¿Alguna cosa más importante, aparte del presupuesto, que repito que es lo más importante? Que hablas del tipo de cama que puede tener una furgoneta, ¿no? Puede ser una cama fija, una cama de quita y pon, como he tenido yo casi siempre. Ahora por primera vez voy a tener una cama fija. Bueno, no por primera vez, tuve una Mitsubishi Starwagon en Australia en 2014 o algo así. O sea, buah, hace 12 años, qué locura. Que básicamente la furgoneta era una cama y dentro pues tenía como para guardar y tal. Entonces, estaba bien, pero yo prefiero las de quita y pon. ¿Por qué? Porque sobre todo viajo solo. Para parejas creo que tiene más sentido también una fija. También depende de los horarios que tengas tú con, con la persona con la que viajes, ¿no? Porque no es lo mismo que los dos os despertéis a la misma hora, que no echéis siesta. El echar siesta para mí es muy importante. Yo no suelo echar siesta. Entonces, pues tener una cama que solo la pueda usar a la noche o que no la vaya, porque es un poco rollo si tienes que hacerla y deshacerla 2 veces al día. Si solo es una, pues bueno, pues si te quieres hacerla, o sea, echar la siesta en una cama y tienes que volver a hacer y deshacerlo, veo un rollo. Preferiría una cama fija, no es mi caso. También dependiendo de lo vagos que seamos. Yo en este caso, pues es vago para algunas cosas, para hacer y deshacer la cama, que sé que tardo 4 minutos, no me cuesta nada. Y, y bueno, pues eso sería un poco lo que te diría para tener una cama fija o no tenerla. Yo no sé, a mí el lugar tan preciado que ocupa una cama fija, desde luego no me compensa. Ya he dicho a ti aquí también un poco mis características, que no es lo mismo para todos. Bueno, ahí lo dejo. Luego las camas pueden ser también a lo ancho o a lo largo del vehículo, ¿no? A mí me gustan mucho a lo largo, para empezar porque soy alto, mido 1,87 y a lo ancho pues he tenido problemas en las furgonetas que he dormido. Así que pues se pueden hacer adaptaciones y tal y bueno, pues en las autocaravanas que son más anchas, vale. En los camiones que son más anchos, vale. Pero en las furgonetillas, yo prefiero a lo largo. Y también porque me gusta mucho disfrutar de lo que son las puertas traseras. Ya sabéis, lo he dicho 20.000 veces. A mí esto me encanta. Y cuando duermes a lo ancho, es más complicado el poder disfrutar para entrar y salir, para sentir un poco como que se abre el vehículo y tal. Cuando la cama está ahí en la parte de las puertas traseras, pues se complica. ¿Vale? Si está pues más como detrás de la cabina, pues vale. Por cierto, algo que se me ha olvidado comentar. El tema de que esté comunicado con la cabina tiene sus cosas buenas y cosas malas. ¿Vale? Que todo el mundo dice, no, que lo mejor es que esté comunicado con la cabina. Yo también creo que de lo mejor es que esté comunicado, ¿eh? Pero tiene cosas malas, como por ejemplo la distribución. En el camión que me estoy diseñando ahora, la cama va a ir, digamos, en la parte de la caja, por supuesto, pero pegado a la cabina, ¿no? Si ahí quisiese hacer un paso, que aunque quisiese creo que no puedo, por el tipo de camión y bueno, porque hay un hueco además, la cabina es abatible, sería muy complicado. Ya no podría hacer una distribución así, ¿no? Tendría que estar como ese espacio abierto para el paso.
Así que eso ya, entre comillas, me fastidiaría. Vamos a hablar de lo malo, porque lo bueno ya todos lo conocemos, ¿no? Eh, Creo que es genial, pues cuando conduces mucho sobre todo y estás conduciendo y luego quisiera la parte de atrás no tener que salir por fuera si llueve y tal. Si no conduces tanto, como es mi caso, pues creo que no es tanto problema. Y luego también depende de la comunicación con la cabina. Si es un simple paso estrecho, pues como emergencia, puede estar muy bien, pero lo guay es como las autocaravanas, ¿no? Que está como compartido ese espacio. A mí eso sí que me gusta mucho y el poder disfrutar de esa cristalera, de ese salpicadero desde el interior de la furgoneta, porque es una ventana enorme. Pero, ya digo, tienen sus cosas malas, como puede ser pues la temperatura. Por esos cristales tan grandes de cristal, nunca mejor dicho, esas ventanas, esa cristalera, pues entra mucho frío, muchísimo calor. Por eso hay mucha gente que le pone eh, esos oscurecedores para que, bueno, no entre tanto frío, tanto calor. Yo odio los oscurecedores de esa muerte, prefiero poner una cortina que los separe, pero entonces te estás cargando un poco ese posible aprovechamiento de la cabina. Y luego también a mí me gusta mucho el dividir la parte de la casa del coche. ¿Sabes? Que sea más hogar. Sí, eso me gusta. Sí. Pero bueno, también digo que pues en caso de chicas que viajan solas, que se sienten igual menos seguras, ¿no? El poder dar un salto y estar en la cabina y ponerte a conducir, creo que es un pro muy grande. Entonces al final depende de cada caso, pero sí, no siempre es mejor tener una cabina comunicada con la caja. En caso de accidente, por poner un ejemplo, muchos hemos visto cuando una autocaravana tiene un accidente, cómo se revienta todo. Y al final la cocina acaba en la cabina. Entonces, todo eso que tienes va a parar, en caso de accidente frontal, por ejemplo, eh, todo lo que tienes en la caja, toda la parte de la vivienda, o sea, es que te puede reventar. ¿Sabes? Se choca contra ti directamente. Mientras que si estás separado como en un camión, pues creo que es bastante más seguro. Ya digo, pros y contras. Creo que cada uno tiene que valorar un poco aquí su caso. Y bueno, un vehículo del que no he hablado todavía, que sí que tiene el paso a la cabina normalmente comunicado, pues son los buses, ¿no? Que mucha gente me dice, joder, un bus. Me gustan mucho los buses a mí. Pero tiene, por norma general, no todos los buses son iguales, pero la mayoría de buses, para mí, tiene una pega muy grande, que es la altura interior. La altura interior normalmente es pequeña. La gente alta solemos ir por los buses agachados, ¿sabes? O sea, en un bus es raro, muy raro, que tenga más de 2 metros de alto. En los buses de línea sí, pero en cualquier otro bus es raro. Entonces, tiene una ventaja que es que está como dividido en dos, ¿no? Y en lo que es la altura. Y en la parte interior, en la parte inferior tienes un maletero enorme que puedes llevar absolutamente de todo. Eso es genial. Pero claro, te quita altura interior en la parte habitable. Y para mí eso es una pena. Sí. Para la gente alta sobre todo, pues es una pena bastante grande. Así que yo por ese hecho no me acaban de convencer los buses. Los de línea, tipo el de Juanpi Bus, que ya salió por aquí en el podcast, eso sí que me gustan más. Pero bueno, nada, sin más. Quería compartir eso de los buses, que creo que es algo a tener en cuenta que mucha gente pues no lo tiene en cuenta. No sé. Yo lo veo un poco así. Vale, ahora un tema también bastante interesante, que es una furgoneta. eh, si la camperizas tú, si la compras vacía o si ya la compras camperizada. Aquí yo creo que lo ideal, sobre todo para empezar, yo creo que es que ya esté camperizada, que esté más o menos acorde a lo que tú quieres y tal. En cambio, la gente que queremos cosas bastante específicas, pues lo ideal es camperizarla o camperizarla tú una empresa, pero el poder hacerlo tú, también por el tema materiales, me gusta mucho porque los eliges tú, ¿sabes? No son los que tienen y ya está. Eh, sí, no sé. Yo es un poco la opinión que tengo, ¿no? Si encuentras algo camperizado que te gusta, pues genial. Pero si no, me encanta la opción de camperizarla. Tanto hacerlo tú como una empresa. Y aquí
Mira, os voy a contar alguna cosa que me parece interesante, ¿no? Yo he tenido furgonetas ya camperizadas, me campericé la Volkswagen T4, que fue un proceso así curioso, y luego también me lo han hecho en empresas profesionales. Eh, vale, hay mucha gente que dice, no, es que para camperizarla tú tienes que ser muy manitas, ¿no? Yo no creo tanto que tengas que tener mucho conocimiento. Yo creo que tienes que tener dos cosas, tiempo y paciencia. Si no tienes una de esas dos cosas, no lo hagas, porque va a ser horrible. Yo, que considero que tengo mucha paciencia, estuve un poco ahí al límite y tenía bastante tiempo. Creo que estuve como 3 meses, de los cuales uno estuve sin trabajar, y en esos 2 meses creo que tampoco trabajaba jornada completa. Y en 2018 pues me hice la T4, y quiero daros algunos datos curiosos. Por ejemplo, el mueble de mi cocina, que es un poco el mueble principal, sin contar la nevera que tiene dentro ni nada, son materiales. ¿Cuánto creéis que puede costar? ¿O cuánto me costó en 2018, que ahora costaría mucho más? Pues si no me equivoco, fue unos 500 euros. ¿Vale? Los tornillos, es una pasta. En madera, una pasta. Barnices, tal. Todo esto sin contar mano de obra. Pero son 500 euros un mueble. ¿Vale? Que muchas veces piensas que no, que te vas a hacer por 2 duros. Pues sí, si te pones a recorrer lugares para encontrar madera y tal, y la tratas, y pues igual te puedes hacer bastante más barato, pero es más caro de lo que muchas veces pensamos. Y luego el tiempo, también le vas a dedicar mucho más del que te crees, sobre todo si tienes que aprender a hacer algo. Si eres muy manitas, pues no, le vas a dedicar mucho menos tiempo, pero entonces también, mira, yo te diría, si valoras tu tiempo en 5 euros la hora, ya creo que no es tontería el mandárselo a un taller que te lo haga. Que muchas veces decimos, joder, es que es carísimo que te lo haga un camperizador a tu medida. Bueno, creo que después de hacerlo todos llegamos a la conclusión de que no es tan caro como pensábamos en un principio. Yo en 2018 lo veía una locura, ¿no? Enviárselo a un taller que me iban a cobrar miles y miles de euros. Pero claro, luego dices, ostras, le metió muchas horas. Si esas horas me las pago a 5 euros la hora, ya no es tan caro que te lo haga un taller, ¿no? Entonces, si no valoras tu tiempo en dinero, porque, oye, pues porque vas a disfrutar haciéndolo, pues genial que te lo hagas. Si no, le daría una vuelta. Y bueno, que aprovecho para hablaros de Camperizando, que ya sabéis que es donde yo os ayudo a encontrar un taller camper para que os haga una furgoneta, para que os dé presupuestos, porque me decís de dónde sois, qué es lo que queréis, yo cojo vuestros datos y hablo con distintos talleres que están disponibles, que están en vuestra zona y demás, les paso vuestro correo y os mandan presupuestos. Así que os lo pongo fácil. No solo si queréis una camperización a medida, también si a lo que hablábamos antes, un kit camper para una minifurgo, pues también os ayudo a que diferentes empresas os manden presupuestos y así elijáis un poco la que más os conviene. Yo os hago ese primer filtrado y no tenéis que volveros locos, porque muchos talleres no hacen todo lo que vais a querer o no están disponibles o tal. Y si vosotros no estáis buscando un taller, seguro que tenéis un amigo, un familiar que se pueden aprovechar de lo que hago en camperizando.es. Así que, bueno, pues os dejo un enlace en la descripción, pero es muy fácil. Camperizando.es, rellenáis el formulario, que es gratis. Todo es gratis hasta que ya os manden presupuestos y ahí sí os tocará pagar. Y mira, hablando también de esto, quiero aprovechar para el tema de coger ideas, porque mucha gente en Camperizando nos entra y nos dice, no, quiero camperizar. No. O no sé lo que quiero hacer, quiero que... No. Lo ideal es que eches un vistazo a furgos y digas, oye, quiero esto, me gusta no. Lo ideal, siempre digo, es alquilar. Alquilar diferentes tipos de furgos y ver qué es lo que quieres. Pero para cuando nos contactéis en Camperizando y cojáis y nos mandáis un poco qué es lo que queréis, lo ideal es tener un poco una idea. Si no la tenéis, en YouTube hay un montón de van tours donde la gente enseña sus furgonetas a medida. El canal de YouTube que tenemos de Camperizando es eso, es la gente que tiene furgonetas chulas enseñando su furgoneta a detalle en YouTube, en vídeo, ¿no? Entonces de ahí también podéis coger muchas ideas para ver un poco lo que queréis.
Y otra cosa para mí muy importante que mucha gente no tiene en cuenta es el tema de la cantidad de agua. Muchas veces nos movemos de un lugar, aunque no queramos, porque nos quedamos sin agua. Entonces, cuando vas a comprar una furgoneta usada o nueva o te van a hacer una furgoneta a medida, es muy importante la cantidad de agua. Si te vas a estar moviendo continuamente, pues igual tampoco importa tanto. Aunque a la larga, ya digo que sobre todo a los que vivimos así, nos pesa el ir a buscar agua. O sea, es, bueno, pues una cosa más que yo qué sé, pues como cuando vives en una casa y tienes que ir a hacer la compra, si haces la compra todos los días es un rollo. Si la puedes hacer una vez cada 2 semanas, pues es mejor, ¿no? Creo que lo mismo con el agua. Entonces, para mí, cuanto más agua puedas llevar, mejor. Sí. Porque efectivamente es fácil encontrar agua, pero ya es una parada más que tienes que hacer. Y luego vas a sitios y, oye, tiene un caudal muy pequeño. Tienes que estar mucho tiempo rellenando agua. Llegas a un sitio o pone agua no potable. O yo qué sé. Hay países que son más complicados que otros, ¿no? En Alemania, por ejemplo, si no me equivoco, me ha costado siempre encontrar agua. Pues, pues sí, tener unos depósitos hermosos creo que es bastante buena idea. Y que sean cómodos también de llenar. Eh, sí, hay furgonetas que tienes que abrir las puertas para rellenar. Para mí no es del todo cómodo eso. Pero bueno. Vale, otra cosa bastante interesante, el tema de la ducha, que sea fija o que sea de quita y pon. Al final es algo que le vas a usar 5 minutos al día no, porque muchos no nos duchamos a diario. Yo personalmente cada 2 días, un día sí, un día no. Entonces yo prefiero que sea de quita y pon, sí, que una ducha fija que ocupa un montón de espacio. Ya lo he dicho, no voy a volverme loco, oye, punto. El tipo de baño también, el retrete, pues que sea eh, seco, que sea químico. Sí. Luego también depende de cuántas veces vas al baño, ¿no? Yo, por ejemplo, cago una vez al día. Y entonces, eh, pues sí, tener algo que me ocupe, que sea incómodo, bueno, no sé. Al final, pasas en una familia, lo vais a hacer muchas veces, ahí pensarlo un poco. Bueno, ya hemos hecho podcast y saldrá uno del baño incinerador dentro de poco también, donde vamos a hablar sobre eso, que no parece tan buena idea. Eh, pero hay mucha gente, como yo en el pasado, que opta por hacer tus necesidades en la naturaleza, ¿no? Creo que es buena idea si aparcas en naturaleza donde no suele haber otras furgonetas. Claro, a mí es horrible cuando vas a un parking lleno de furgonetas, aunque esté en la naturaleza, y mear ahí fuera, porque si todos lo hacemos o si varios lo hacemos, ya empieza a oler a pis. Claro, si meas tú solo y te vas por ahí y tal, pues no pasa nada. Pero en el momento que eso se concentra igual que la mierda, pues es horrible. O sea, entonces no soy partidario de eso. Y hoy en día hay muchas opciones de baños muy sencillas. Yo creo que es un poco lo ideal. Vale, otra cosa importante, el aislamiento. Bueno, importante para mucha gente, para mí menos. No solo por el frío, también es por el ruido, por el calor. Mm, Pero ¿por qué digo que para mí no es tan importante como para mucha gente? Aquí soy el raro, ¿eh? O sea, no me hagáis mucho caso. Pero como os hablaba antes de tener un camión negro, ¿no? O el tema del aislamiento, pues el aislamiento es igual. Ahora yo tengo un camión isotermo, que además tiene Kaiflex dentro. Entonces, hay muchas veces que a la noche baja la temperatura, yo qué sé, 10 grados, y durante el día sale el sol y empieza a calentar. Yo estoy en el camión dentro con frío, porque se ha enfriado durante toda la noche, ese frío se queda dentro, estoy trabajando y, bueno, estoy justo de temperatura. Y luego llega un momento a la mañana que salgo del camión y digo, joder, a las 10 de la mañana y digo, si fuera hace mucho más calor. ¿Sabes? Es como una nevera. Al final, se ha metido el frío y se ha quedado ahí. Y claro, pues eso en verano está muy bien, ¿no? Pero en invierno no. Aunque en verano está tan bien, pues hay veces que no. Recuerdo en lugares de mucho calor que he pasado. Vale, la furgoneta, el vehículo tarda más en calentarse, eso está guay. Pero al final del día se calienta. O sea, eso no es... ¿Sabes? Se calienta. ¿Y qué pasa con ese calor? Que se queda adentro. Entonces, llegan las 10 de la noche y fuera está refrescando, pero dentro no.
dentro saqué un calorazo de muerte. Y yo personalmente odio eso, porque además abres todo para ventilar, guay, y bueno, entra fresquito y tal. Vuelves a cerrar todo y notas como el calor otra vez. Entonces, a mí me ha gustado mucho a veces de tener pues alguna furgoneta con todo ventanas, sin aislamiento, que enseguida, en cuanto sale el sol en invierno, se calienta, o en cuanto baja la temperatura en verano con el calor, se enfría. Eso está guay. Entonces, ya veis un poco lo que opino del aislamiento, que no es tan importante. ¿Vale? Que ya digo que puedo estar equivocado. Vale, el año y los kilómetros. Hay mucha gente que tiene mucho miedo cuando hablamos de presupuestos, que repito, una vez más, es lo más importante, eh, pues no quiere un vehículo con más de 100.000 kilómetros, que tenga más de 10 años. Yo siempre digo, joder, no sé, yo he tenido 6 furgonetas camper y la más nueva ha tenido más de 20 años y más de 200.000 kilómetros. ¿Por qué tú te vas a comprar la primera furgoneta con un presupuesto bajo y no quieres algo más de 100.000 kilómetros y que tenga más de 5 años? Oye, hay que abrirse, yo creo, un poco y darse cuenta además que los vehículos viejos, fiables y con pocos kilómetros, dan mejores resultados que uno nuevo. Esto de verdad es así muchas veces, ¿eh? No siempre, pero por la electrónica, ¿no? Por ejemplo, por el tema del AdBlue. Eh, Hablo del AdBlue o electrónica sin haber tenido vehículos de mucha electrónica o vehículos con AdBlue. Pero he escuchado mucha gente con muchos problemas, con averías muy caras, mientras que yo he tenido vehículos súper sencillos con averías muy sencillas y muy económicas de resolver. O pues en la T4 me tocó cambiar el motor. Compré uno de desguace por 600 euros y me funcionó perfectamente. ¿Sabes? Mientras que es un vehículo nuevo, pues ojo. Y bueno, pues ahora sí, me compré un pedazo de camión del 2018 con AdBlue y con todo el lío. Quiero probarlo en mis propias carnes, a ver qué tal. Sí, para conducir es muy cómodo, es verdad. Pero bueno, veremos qué tal resultado me da. Yo tengo bastante miedo, ¿eh? Pero como me gusta probar de todo, y era muy buena oportunidad, porque a mí me gusta comprar los vehículos no tanto como lo que yo quiero, sino algo que esté bien calidad-precio. Porque así, repito, me sale gratis. ¿Sabes? Lo tengo un montón de años y lo vendo al mismo precio. Me encanta eso. No sé. Así que yo os animo a tener vehículos antiguos y con muchos años, a menos que encontréis algo, pues como en mi caso, del año 2018, con menos de 300.000 kilómetros, que igual os parece mucho. En mi caso no, para mí no son muchos, pero sí, era una buena oportunidad. Y luego también, pues eso, que me gusta probar de todo. Vale, el consumo. El consumo de vehículos que he tenido ha sido muy bajo y muy alto. Todo depende. Si vas a hacer muchos kilómetros, pues esto te importa. Si no, pues no tanto, porque yo pues, gasto igual 100 euros al mes en gasolina. ¿Sabes? Ahora que ha subido más, pues gastaré más, pero ahora hago muy pocos kilómetros. Antes tenía vehículos que consumían menos y gastaba más. Y eso que la gasolina era más barata, pero porque hacía muchísimos kilómetros. Entonces depende un poco de eso. Luego, tema de lo fiable o no, hoy en día con inteligencia artificial puedes encontrar fácil, poniendo el modelo de motor, mucha información de lo problemático o no problemático que es algunos motores. Entonces os recomiendo buscar así. Sí, y buscar un vehículo, sobre todo cuando son antiguos, que sea, bueno, es que nuevos también, que sea una marca y un modelo de motor, un tipo de motor fiable. Y con inteligencia artificial de verdad es muy fácil ahora, así que aprovechémoslo. El tema de la potencia. Hay mucha gente que a mí siempre me ha dicho, oye, Íñigo, tienes una Volkswagen T4 de 2 toneladas que tiene 60 caballos. Eso es horrible. No sé, yo es a lo que estaba acostumbrado y bueno, pues sí, en puertos de montaña iba lento, pero por suerte iba sin prisa. Si lo vas a usar para los fines de semana y te quieres ir lejos, pues sí que es una faena. Pero un vehículo poco potente tiene ventajas, que es que normalmente consumen mucho menos, ¿sabes? Y a mí eso me gusta, sí. Así que, no sé. Y en el Nissan Capstar me decían, ¿no? Joder, Íñigo, es que 120 caballos tiene solo, un camión con todo ese peso y tal. Y yo, joder, pues es mucho más potente que la T4 que yo tenía. Así que estoy contento. ¿Y qué pasa con el camión nuevo? 8 toneladas.
180 caballos. La gente, bueno, pues alguno me ha dicho lo mismo, ¿no? Poco potente para tanto. ¿Sabes qué? Que anda en subidas muchísimo más que el Capstar, que ya era mucho más que la T4. Entonces también os aconsejo esto, ir de menos a más. No cogeros ya un pepino, porque no vais a valorar estos saltos como personalmente yo valoro, ¿no? Sí. Y por cierto, algo que se me ha olvidado decir es que cuando vayáis a coger un vehículo de segunda mano y busquéis con inteligencia artificial también, os aseguréis de sacar un informe. Hay informes de la DGT, de empresas que está guay porque te dan mucha información de ese vehículo, de cómo ha sido usado, de los problemas, si ha tenido algún accidente o si ha tenido cosas, ahí se ve. Y eso es una inversión muy pequeña que hay que hacer sí o sí en vehículos usados. Así que vamos a aprovechar que podemos sacar toda esta información. Y luego también el preguntar a mecánicos. Si conoces mecánicos, pregunta si puedes, yo qué sé, pues en redes sociales yo siempre me he ayudado mucho de vosotros, de los que me escucháis y me veis, preguntar su opinión de los vehículos antes de comprarlos. Y, joder, cuando preguntas, igual esa persona que te escucha o tu primo no tiene ni idea, pero tu primo igual tiene un amigo que tuvo ese modelo de furgoneta y sabe decirte algo. Así que hay que aprovecharlo. Mira, aquí voy a decir una de las mayores cagadas que no se me ha olvidado, que antes lo he dicho un poco. Yo compré una furgoneta averiada. Pues esto fue una cagada. Yo creo que si eres mecánico y sabes lo que estás haciendo, puede ser una buena opción. Pero si ya hablamos aquí con María de la Volkswagen T4 que tenía ella, que compró un amigo, que le salió rana, se acabó hartando y la iba a mal vender. Y dije yo, no. O sea, la iba a devolver a la persona que se la había comprado mucho menos. Y dije yo, mira, pues la iba a vender por 500 euros. Y dije, no, o sea, te pago yo el doble, me la quedo, intento arreglarla y ya haré algo. Bueno, económicamente fue una ruina porque me he gastado muchísimo dinero en esa furgoneta, no la he usado, bueno, fue una ruina, la verdad. Pero bueno, entonces mi consejo es no comprar vehículos averiados a menos que sepas muy bien lo que estás haciendo. Sí, nada, quería dejar un poco esta información ahí porque es el único vehículo con el que he perdido dinero, no ha sido un vehículo mío, o sea, al final fue un poco como por echar un cable y por no ayudar a una injusticia que veía. Pero bueno, nada. Aquí repito, y ya con esto acabo. Lo más importante es el presupuesto que tengas. Entonces, según eso, tendrás que elegir una cosa u otra. Nada, espero que esta guía os haya sido de ayuda y que si estáis buscando una empresa, pues ya sabéis que os echo un cable en Camperizando, no solo a encontrar empresas, sino que me encanta hacer diseños y también estoy ayudando a la gente con eso. Así que nada, aprovecharlo en camperizando.es y nada, que os mando un fuerte abrazo desde Nueva York y espero que estéis muy bien y nada, que sigáis escuchando todos estos podcasts y que se lo mandéis a cualquier persona que esté buscando una camper, que seguro que les dé gran ayuda todas estas cosillas que os he dicho. Buena chapa os he soltado hoy. Un abrazo enorme. Chao.